Dicho y hecho, es el tema de Alquilados y Jesse Uribe. Con ese tema iniciamos nuestro programa del día de hoy de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en esta edición de la tarde. Esto lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal 1160 AM Radio San José de Cúcuta, desde Cúcuta para todo el mundo, llevándoles informaciones, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Alan, muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda esa amable audiencia que está aquí en este dial, en el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en Control Master a Alex Meneses y a Robinson Cárdenas, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. Presten atención. El gasto mínimo de una familia venezolana para el mes de febrero fue de 820 bolívares, equivalente a $177. Es decir, el nuevo salario mínimo en Venezuela de $30 habría cubierto aproximadamente el 16% de ese gasto, según las cifras que presenta el Observatorio Venezolano de Finanzas. Para febrero, el salario mínimo aún era de 7 bolívares, por lo cual cada familia necesitó 117,14 salarios mínimos para la fecha. La canasta básica de gastos mínimos mide las necesidades de alimentación 80%, transporte 11% y servicios 9% de una familia compuesta por 5 miembros. De los $177 que alcanza dicha canasta, 141 se gastaron en alimentos, $20 en transporte y $16 en servicio. Esta es la situación real de la Venezuela, para la cual no le alcanza ni siquiera el nuevo salario mínimo fijado por el gobierno, que ronda la cifra de los $40. Y entra en vigencia la ley de los impuestos a las grandes transacciones financieras, y esto pues se debe saber. Mediante la Gaceta Oficial número 6687 del 25 de febrero del 2022, el decreto ley dictado por Nicolás Maduro en el 2015 ahora pasa a tener carácter de ley. Se trata del cobro del impuesto de las grandes transacciones financieras, que entra en vigencia y entró en vigencia a partir del día de hoy, y gravará las transacciones en divisas y en criptomonedas. El contenido de la ley da impuesto no incluye la normativa que se aplicará para cobrar el tributo, principalmente el que se genere cuando una persona natural le paga a un contribuyente especial. La vigencia de la exoneración y de la no sujeción del nuevo IGTF pues será en un año y a partir de su publicación. Acá pues algunos de esos puntos que se deben saber. De acuerdo con las declaraciones del abogado, el CENIAD establece que la ley será aplicada a sujetos pasivos específicamente o especialmente, básicamente pues son casi todas las empresas. Esto es lo que ha explicado Daniel Betancourt. También que los pagos serán pagos en divisas por cuentas nacionales del 2 al 8% en pagos de divisas de sujetos pasivos, y en todas las empresas del 2 al 20%. Las facturas emitidas por los sujetos pasivos especiales deben reflejar un porcentaje que se cobrará sobre el monto base e impuesto correspondiente, y en el caso de las transacciones hechas por fuera del sistema financiero, el impuesto aplica solo a los pagos y a los contribuyentes que son especiales. Bueno, fíjense ustedes la situación que está generando esta implementación de ley, que ya en su momento fue bastante criticada, pero ya a partir de prácticamente este momento se tiene que implementar de manera obligatoria en todo el país. La empresa de alimentos Pollos Arturo, que es una de las cadenas más grandes de venta de pollo en Venezuela, ha decidido no aceptar moneda extranjera para el pago de sus transacciones comerciales con el público. ¿Y esto por qué? Porque el impuesto genera un 3% de impuestos sobre la transacción realizada, sobre la compra realizada. Y ellos tienen grave problema para poder dar el vuelto. Y existe otra ley venezolana que obliga a dar el vuelto. Así que cuando reciba por lo menos una cuenta de $13 y tenga que generar 3% sobre esos $13 para pago de impuestos, eso sería aproximadamente unos 0,13 centavos de dólar
Y ocurre entonces que no existe, la gente no tiene el sencillo suficiente, la moneda suficiente para pagar completo. Y la empresa está obligada a dar vueltas y tampoco tiene sencillo. Entonces, para evitarse ese dolor de cabeza con el tema del impuesto, ellos decidieron simple y llanamente no aceptar moneda extranjera para el pago de los alimentos que se consuman por parte de las miles de personas que a diario compran en esta cadena comercial. Entonces es una manera de entender cómo la ley trae trastoques, porque está fuera de la realidad en el sentido de que no hay papel moneda ni hay moneda moneda para poder hacer estas transacciones. Y en bolívares no se crea que la cosa también está tan buena, porque también hay escasez de papel moneda en las transacciones comerciales. Y a esta hora vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui, El Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos cordiales, Nancy Pacheco, Alan Peralta y ese gran equipo de producción. Si quiere volver a ver, leer, escuchar y estar atento a las noticias sin censura, sin mordaza, ingrese a la www.siemprevenezuelaweb.com. Caso concreto, fin de semana en Maracaibo o en el estado Zulia. El caso o tema eléctrico, una situación aberrante. Señores, para que lo tengan presente, ya no son 2 tandas, que eran de 4 horas a 4 horas. Hoy son 4 tandas de 4 horas. 16 horas de servicio eléctrico inutilizable. Totalmente. Y es en toda la ciudad de Maracaibo. La gente ya no sabe a dónde quejarse. Pero los entes ministeriales, hoy, gracias a Dios, tomados ya por la oposición, están pronunciándose de una manera muy, pero muy fuerte. Consejo Municipal de Maracaibo, diputados de la Asamblea Legislativa del CLES del Estado Zulia y, por supuesto, la sociedad civil, que es la que debe imperar en estos momentos la realidad del entorno eléctrico de lo que está sucediendo. Mientras tanto, el general eléctrico, el general Reverol, no sabe por dónde pronunciarse. Lo único que dicen es la iguana, el mordijullo y, por supuesto, una iguana cucuteña que se escapa hacia la ciudad de Maracaibo para robar, romper los transformadores o las iguanas. Algo muy falso. Es la falta de mantenimiento que por más de 24 años no ha tenido la empresa Corpolet en el otrora, en el estado Zulia, llamada Enerven, la mejor empresa de prestación de servicio eléctrico de toda Latinoamérica. Hoy día no tiene absolutamente nada. No tienen grúas, no tienen carros bombas, no tienen absolutamente nada. Están trabajando simplemente en la sede, en el famoso Angelito de Maracaibo. Pero observemos lo que está sucediendo en este momento. Desarrollo de este Estado, que nos devuelva el sistema eléctrico para poder tener un sistema eficiente, que le sirva a los ciudadanos y que se nos acabe definitivamente los cortes que nos están haciendo para hacer sufrir a los pensionados, a los jubilados, a los niños, a los hombres y mujeres que trabajan en el día a día. Pero además, nosotros le queremos incidir que la descentralización debe de volver al Zulia. Devuélvanos el puente sobre el lago, devuélvanos los peajes, devuélvanos el aeropuerto, devuélvanos el puerto, es decir, las competencias que son de los zulianos para poder brindarle un servicio eficiente. Pretenden hacer ver que en Venezuela todo está normal y que todo está funcionando bien y hay un caos en el agua, un caos en la electricidad, un caos en la gasolina, un caos en los médicos, en los hospitales que no hay medicina. Es decir, nosotros estamos aquí en pie de lucha para exigir realmente que se nos devuelvan los servicios y poder avanzar y que podamos desde la calle definitivamente lograr elecciones libres y democráticas para recuperar a Venezuela y recuperar a... Bueno, muchas gracias al diputado Eduardo Labrador, constante, directo con las comunidades y por supuesto con la ciudad de Maracaibo. También tenemos el caso con el concejal Daniel Pon y por supuesto la Cámara de Concejales o Ediles de la ciudad de Maracaibo, en el entorno sobre el sistema eléctrico, donde ya se pide descentralizar esta grave situación y volver a los renglones regionales. Volver a crear una empresa regional para dirigir, administrar y comercializar el tema eléctrico para los zulianos.
manejada por los zulianos, por los sectores públicos y privados. Eso es lo que estamos planteando nosotros. Esto no lo podemos seguir calando más. Esta tortura que afecta la vida pública de los zulianos. Ahí está. ¿Cuál es la verdad de lo que está pasando? El ministro Reverol inicialmente dijo que era sabotaje, pero el otro día habló de una intervención en las termoeléctricas, que si el problema de las turbinas, que si ya llegaron los respuestos. Bueno, ¿es sabotaje o es un problema de mantenimiento? ¿Es sabotaje o un problema de inversión? Y si es sabotaje, ya tenemos 13 años escuchando el tema de sabotaje. Bueno, y si es sabotaje, qué malos son, que se han dejado sabotear 13 años. Entonces, bueno, sálganse de ahí si no son capaces de ponerle orden a un sabotaje. La gente en el Zulia está cansada de la burla del sabotaje. Esto no es ningún sabotaje. Esto es corrupción, malversación, negligencia, indolencia de lo que le está pasando al Zulia. Así que rechazamos la administración de carga, rechazamos los razonamientos eléctricos. Así que este es el Consejo Municipal que está discutiendo, está apuntalando, está exigiendo que se descentralice el tema eléctrico para los zulianos. Una gran realidad que habló el concejal Daniel Pons de la ciudad de Maracaibo en el caso crítico de la situación eléctrica, donde también nos versa el tema el economista Freddy Piña, ya la situación real en toda la ciudad de Maracaibo. Hoy el tema o este programa se basa en la situación eléctrica en Maracaibo, donde día a día la situación se ha endurecido mucho con estos cortes continuos. Y lo vuelvo a repetir, ya no son 2 tandas de 8 horas, hoy día son 4 tandas de la falta del servicio eléctrico en la ciudad de Maracaibo, con temperaturas mínimas en el transcurso del día entre 35, 36 y 38 grados. Una situación crítica. ¿Hacia dónde van la gente con los hospitales, las clínicas y por supuesto las personas de la tercera edad, personas infartadas? Y por supuesto, al no tener el servicio eléctrico, las bombas hidráulicas o las bombas especiales que vienen de planta C o de la planta de Tulé hacia Maracaibo, que es el agua potable, también se paralizan. Una grave situación, calor sin agua y por supuesto con un calor terrible. Observemos lo que nos cuenta Freddy Piña, economista. En la calle protestando por el abuso que viene haciendo el régimen de Nicolás Maduro. Es insostenible la situación que vivimos los zulianos. Apagones a toda hora, más de 15 horas los hogares zulianos sin el servicio de energía eléctrica. No es posible que sigamos soportando esta situación. Hacemos un llamado a toda la población para que se incorpore una protesta activa exigiendo la solución al problema de los apagones en Venezuela. No hay derecho a que este gobierno haya despilfarrado más de 40.000 millones de dólares y la situación es cada vez peor. El problema radica en Miraflores. Allí está el problema, la solución está en nuestras manos. Exigir lo antes posible elecciones presidenciales para darnos un presidente legítimo que gobierne y atienda los graves problemas que azotan al Zulia. No es posible que en este momento centenares de hogares zulianos estén sin el servicio eléctrico por la incapacidad y la ineficiencia de quienes hoy usurpan el poder público nacional. Gracias, Freddy, por tu apoyo y por supuesto ver lo que está sucediendo día a día en nuestra ciudad. Bueno, y ya para despedirnos con un detalle, Ciudad Guayana, Puerto Ordaz, San Félix, el estado Bolívar. La situación crítica con la basura. Son corredores enormes, cantidades de metros con la basura. Lo mismo que ocurrió en el estado Zulia y en la ciudad de Maracaibo, hoy día está ocurriendo en el estado Bolívar. Observemos. Yo no sé si algún día yo vaya para un Sanvir o pueda comprar en un bodegón, porque con el salario que tengo no lo creo. Y para los que dicen que Venezuela se está recuperando, vean esto. Por aquí yo paso todos los días y pasan niños, niñas, jóvenes, adolescentes para su liceo, para sus cuestiones. Y este es el pasadizo. Este es para que hagan unas comparaciones los que dicen que Venezuela se está recuperando. Vamos caminando sobre la basura. Y bueno, los samuritos
la nueva fauna, la fauna silvestre de aquí, de ahora de Guayana. Sí, parece que a eso le estoy haciendo el videíto. Ahí está la gente quejándose, porque pasan todos los días. Este es el caminito diario. Todos los días pasamos por aquí. Venezuela se está recuperando, compañero. Grave situación de lo que estamos viendo en el estado Bolívar. La basura por donde quiera. No hay un domiciliario especializado con los compactadores de basura. Ya la gente tiene que deshacerse de alguna otra manera. Y pronto veremos las quemas en diferentes estados. Señores, nos despedimos a esta hora. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos. Bueno, fue el reporte de Carlos Uzcategui, el Miura, desde La Guajira Binacional. Y con este reporte nos vamos a la pausa comercial y musical del momento. Y a regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Así fue, Orquesta Canela nos ha traído ese tema para iniciar el segundo segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, a ritmo de salsa, porque a veces hay también que meterle la salsita al programa Siempre Venezuela. Seguimos con más información. Y la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia denunció los intentos de fiscales del Ministerio Público de que se sienten en el caso del general retirado Ángel Vivas, pese a que las pruebas promovidas no pueden ser utilizadas en la fase probatoria del juicio. Los abogados Alonso Medina Roa y Ana Leonora Costa señalaron que, según sentencia de la Sala Penal del año 2004, las actas policiales no constituyen una prueba documental en un proceso penal. Los fiscales que acusan al general Vivas han intentado 2 veces evacuar actas policiales. La defensa del militar se ha opuesto a estas maniobras. Consiguieron efectivamente que el juez fallara a favor. Hasta ahora se han hecho 8 audiencias preliminares y a los fiscales solo les resta a algunos funcionarios de los organismos de inteligencia como órganos de prueba debidamente aprobados. El general retirado del Ejército Ángel Vivas Perdomo fue acusado por Nicolás Maduro en cadena nacional durante las protestas antigubernamentales del año 2014 de colocar una guaya en una urbanización al oeste de Caracas que ocasionó la muerte de un motorizado identificado como Edwin Durán. Ese es el problema del gobierno. El problema del gobierno es que cuando hace acusaciones actúa de manera inmediata, pero no construye las pruebas necesarias para seguir con sus casos políticos. Y resulta que le está pasando con los estudiantes de Mérida, le está pasando con otros presos políticos, frente a los cuales son tan burdas las maniobras realizadas que carecen de todo sentido de prueba. Y cuando vamos a un juicio, tratando de darle una fachada jurídica a una acusación política, se encuentran con la realidad de que la verdad es terca y allí no encuentran nada. Entonces tienen que enredar los procesos y convertirlos en procesos interminables para poder llegar hasta, digamos, algún tipo de sanción o terminar liberando a la persona. Con el caso de Vivas pasa lo mismo que pasa con los muchachos de Mérida. No hay testigos, no hay pruebas, no hay nada que le pueda soportar la denuncia y ya estas personas deberían hace muchos años estar en plena y absoluta libertad. También, por otra parte, hoy salieron a protestar los docentes universitarios de la Universidad Central de Venezuela. Ellos cerraron los accesos a esta casa de estudio en reclamo a la imposición de tablas salariales y de mejoras a derechos adquiridos. Los gremios también acompañaron a esta protesta de la UCB. No solamente fueron los profesores universitarios, también fueron los obreros, los de personal administrativo e incluso estudiantes, quienes se sumaron a esta protesta realizada en la sede de la Universidad Central de Venezuela. El lema fue claro: contra la esclavitud laboral, salvemos la educación. La Asamblea Intergremial del UCB tomó la calle contra el fraude salarial que el gobierno impone a los universitarios. El miércoles 30 irán a la sede de la Oficina de Planeación del Sector Universitario, la OPSU, y allí también van a realizar una protesta en pleno centro de la ciudad de Caracas, afirmaron los gremios educativos. Pero es que es lógico,
Tú no puedes hacer una contratación colectiva que desmejore lo que ya has logrado. Es el principio de progresividad en el derecho laboral. Y si usted tenía un derecho hoy, mañana en una nueva contratación no se le puede eliminar, ya es un derecho adquirido. Y esto es lo que ha pasado con la nueva contratación colectiva. Se han eliminado derechos que ya tradicionalmente tenían los profesores universitarios y el sector educativo en general, y se han impuesto nuevas tablas que regulan estos valores, pero totalmente desfavoreciendo al trabajador universitario y a los docentes universitarios en términos generales. Y en un trabajo realizado por Sebastián Navarraez, Granco Arteaga, el hombre de las 1000 caras y negocios que controla la temible Unidad de Asuntos Especiales del Servicio de Inteligencia Militar en Venezuela, pues Alexander Enrique Granco Arteaga es teniente coronel de la Guardia Nacional Bolivariana y funge como jefe de la Unidad de Asuntos Especiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Él es el verdadero poder en ese organismo donde han ocurrido terribles torturas. Él, junto con el general de brigada Rafael Antonio Franco Quintero, iniciaron la más tenebrosa etapa de tortura, persecución y amenaza contra militares y civiles, algunos presos políticos, otros a quienes la revolución consideró traidores y les activó expedientes por corrupción. Entre los funcionarios de inteligencia se le considera un mérito que haya ejecutado al piloto Óscar Pérez y a un grupo de jóvenes que ya habían rendido en la llamada masacre del Junguito. Granco pues es el hombre poderoso de la DGCIN, quien pues tenga superiores militares de más alto rango como coroneles generales y el mayor general y jefe de la DGCIN, Iván Hernández Dala. Granco también tiene atracción por las propiedades, vehículos costosos, negocios relacionados a la chatarra y todo lo que sea rentable en los puertos de La Guaira y de Puerto Cabello. Una nueva estrategia del Pollo Carvajal ha impedido su extradición a los Estados Unidos, o por lo menos la ha complicado un poco más. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Española acordó mantener suspendido el proceso de extradición del ex jefe Pollo Carvajal. Esto se hizo a raíz de una petición del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dada cuenta que recibió una comunicación por parte de los abogados defensores del Pollo Carvajal buscando y alegando violaciones de derechos humanos en la justicia española y en el proceso de extradición que se le está realizando. El tribunal ha acordado esta medida cautelar en atención a un recurso presentado por el general venezolano, cuya entrega a Washington ya estaba paralizada de todos modos desde el mes de diciembre. En esta ocasión, la Sala de lo Penal frenó la extradición a la espera de que se resuelva esta situación ante un tribunal superior. Las fuentes jurídicas consultadas explican que aunque el Ministerio del Interior denegara el eventual recurso del Pollo, confirmando así el no a su segunda petición, la extradición no puede reactivarse debido a esta medida cautelar adoptada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y a esta hora vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal, Carlos Uzcategui El Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui El Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos cordiales a Alan Peralta, Nancy Pacheco y ese extraordinario equipo de producción, con las noticias que están impactando en el Cesar, en La Guajira, en la costa Caribe, en la costa atlántica y por supuesto en La Guajira binacional. Caribe colombiano, hoy en la gran parada arrancó el nivel de comparsas. Mañana en la carrera 54 en la calle 58 de Barranquilla a las 7 de la noche, Joselito se va con las cenizas. El Carnaval de Barranquilla es un motor para las industrias creativas. El dinamismo económico de esta fiesta se reflejó en las actividades artísticas y de diseño, producción musical, audiovisual, comercio, turismo y transporte, entre otros. En el caso crítico del atentado al CAI, Frente 33 de las disidencias de la FARC se atribuyó el atentado en Bogotá. Según Human Rights Watch, el ELN comete abusos brutales en la frontera con Venezuela. Niños mueren envenenados por su padre en San José de Oriente.
Aprobación de licencia ambiental para pilotos revive polémica sobre el fracking en Colombia. ANLA otorga licencia ambiental a Ecopetrol para proyecto piloto del fracking. En el caso técnico de elecciones 2022, Francia Márquez denuncia amenaza y solicita medidas de seguridad. El caso de la Defensoría, hacinamientos en cárceles de Colombia a cargo del INPEC se eleva en un 20.6%. Cayó, le pusieron los ganchos al viejo presunto jefe militar del Clan del Golfo en Antioquia. Lanzan en Riohacha, capital de La Guajira, el festival Francisco el Hombre. Firman alianza para proteger la biodiversidad marina de La Guajira. Se realizarán actividades entre el sector público y el privado para el desarrollo de varias iniciativas. La policía reportó 733 riñas en lo que va del carnaval. En el balance de las autoridades señalan que han atendido 6.750 llamadas en el CDA. Karol G deslumbró en el carnaval de Barranquilla. Falleció el actor ícono de la televisión colombiana Jaime Barbini en Bogotá. Migración Colombia inadmitió a 35 cubanos con visas falsas. Alertas por cambios en el nivel de la actividad del volcán Nevado del Ruiz. Llegó el momento de lograr la unidad para construir propósito, así lo indicó el candidato Fico Gutiérrez. La vicepresidenta de Colombia inició participación en la Cumbre Mundial del Gobierno en Dubái. Piden negar petición de bancos para modificar el orden de pago en la Ruta del Sol. Atlántico Caribe, La Guajira. Procuraduría solicita a la Jurisdicción Especial de Paz el ampliar el plazo para la presentación de los informes de víctimas. Iván Villazón recibió estatuilla en su honor durante el Carnaval de Barranquilla. Mañana se realizará el sorteo de la posición de candidatos presidenciales en la tarjeta electoral. En Colombia, criptomoneda con posibilidades de crecimiento en el 2022. Aguacero y tornado destechó casas y dejó sin luz al centro de Barranca y la zona rural. Los embarradores de Riohacha, 155 años de tradición, resaltando cultura, tradiciones del carnaval más antiguo del Caribe. Nos vamos con puntos de Venezuela. Carlos Becho, la democracia en Venezuela debe estar antes que el petróleo. Pacientes crónicos en Venezuela buscan ayuda extranjera para así poder salvar sus vidas. Miles de venezolanos abocados al drama de cruzar la frontera de México y los Estados Unidos. No hay condiciones para regresar a clases presenciales en Venezuela. El ministro chavista de Finanzas vaticinó que la inflación en el 2022 será del 400%. Así lo indicó Rodrigo Cabeza, desmintiendo así las falsas tesis que a su juicio tiene el régimen de Nicolás Maduro. Un tribunal internacional condena a Venezuela a indemnizar a empresas españolas expropiadas. Guaidó reiteró necesidad de trabajar en unidad para lograr elecciones libres y justas en Venezuela. La migración venezolana en Sudamérica mira ahora hacia los Estados Unidos. Médicos Sin Frontera inició plan de reducción de actividades por el COVID-19 en el Hospital Jesús Llerena del IDICE en Caracas. Movimiento Zulia Humana convocó a defender la descentralización. Los talibanes prohíben los programas de noticias de la VOA y de la BBC en Afganistán. Eliminatoria suramericana, la selección de Colombia, Perú y Chile por el cupo al repechaje. Ojo al dato, Colombia tiene más de 25 años que no gana en Venezuela. Encuentran artefacto explosivo en los bomberos de las aguas de Ibirico. Los hechos se registraron en las instalaciones del organismo de emergencia del municipio Guajiro. Joven vallenato se colgó plata en Grand Prix de paraatletismo. Boxeadora del Cesar representará a Colombia en Juegos Suramericanos. La pugilista Génesis Madera Quintero de la Liga de Boxeo del Cesar fue convocada para integrar la selección Colombia de la disciplina que participará en los próximos Juegos Suramericanos de la Juventud a realizarse en Argentina. Incrementan
en más de 200% la tarifa del aseo urbano en Valledupar. Ruta de la Cumbia y las músicas del Caribe impulsarán el turismo cultural en Valledupar y el Cesar. La cumbia de esa familia de ritmos que nacieron del diálogo entre la música, la memoria, el cielo, el agua y la tierra, que se ha mezclado con el vallenato, con el joropo, con el chandé, entre otras expresiones musicales. Como digno hijo de Diomedes Díaz, el del Dayán demostró lo que heredó de su padre. Mientras esperaba su turno para el gran desfile de la Batalla de las Flores en la Vía 40 del Carnaval de Barranquilla, el del Dayán demostró que la sencillez y la humildad fue la mejor herencia que le dejó su padre, el cacique de la Junta. Racionamientos eléctricos buscan detener el colapso del sistema de Centro-Occidente en Venezuela. El déficit de generación eléctrica oscila entre 1.500 y 1.800 MB en 7 estados de esta porción del territorio nacional, y los racionamientos no resuelven los serios problemas del sistema. Desde hace más de una semana en el estado Zulia y por supuesto en la ciudad de Maracaibo, y no hay en todo el Zulia un municipio que no esté sometido a diario a la torturante y creciente racionamiento eléctrico hasta por 12 y 14 horas. Lo mismo ocurre en el estado Mérida y en el área metropolitana de Caracas. Tampoco hay sector que por horas no padezca el corte del servicio o un bajón. A pesar de que el país, Venezuela, vive una severa crisis eléctrica desde hace más de una década, por falta de mantenimiento, la falta de electricidad se ha agravado en la última semana en la región occidental que componen los estados Zulia, Táchira, Mérida, Trujillo, Barinas, Lara y Portuguesa. Reseñan todos los comunicados que nos envían a diferentes horas del día en los grupos de WhatsApp que tenemos. Y también es una importante deficiencia de generación que induce a limitaciones en la operación de la red de transmisión para así cubrir el requerimiento que podría llegar a más de 4.500 megavatios en la región, señaló un amigo, el ingeniero José Aguilar, que es especialista y consultor en el tema eléctrico. Advirtió que llegar a esta región la hidroelectricidad del agua del embalse de Guri, que es el más grande en volumen y extensión, solo es posible si las plantas regionales ofrecieran capacidad suficiente, pero no la tienen actualmente y por eso se están violando los límites de operación, lo cual es altamente riesgoso. Este es un sistema intercontinental, los apagones ya se sienten de costa a costa y Caracas no se salva. Según el ministro, desde el 18 de marzo, Néstor Reverol anunció racionamientos eléctricos en los estados occidentales. Ese día informó sobre la realización de trabajo en la subestación Lagunilla, cerca del lago de Maracaibo, para evitar que el sistema colapse, luego de ataques vandálicos presuntos que no se precisó. En un mes se daría funcionalidad a equipos de la planta Termozulia 1 y 7, a la que ofreció reincorporar 300 megavatios, mientras abril próximo, que sería el mes que viene, amenaza con agravar la falta de generación. Ahora, ¿qué pasó con todos esos o las termozulias de la 2 a la 7? ¿Dónde están? ¿Hacia dónde está requerido? Porque en la zona de los Andes, Apure, Barinas, Portuguesa, Táchira, Mérida, se le instaló también unos 1.826 megavatios, pero funcionan apenas entre 150 y 160 megavatios. Señores, un cuento de no acabar. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos. Bueno, y fue el reporte de Carlos Uzcategui, el Miura, desde La Guajira Binacional. Seguimos con más información. Y la Unión de Ganaderos de la Villa designó esta semana una nueva directiva para el periodo 2022-2024, centrando su trabajo en lograr disminuir los índices de inseguridad, producir el desarrollo genético para optimizar los rebaños y aumentar el desempeño de la producción lechera y además de carne. Durante el acto protocolar de asuntos de la nueva directiva de UGAVI, quien la lidera Gómez Sierra en la conducción gremial de los ganaderos y producción de Perijá, asistieron entre otros el alcalde del municipio, Eli Ramón Atencio, Armando Chacín, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, FENAGA, Jorge Rincón, presidente del Consejo Municipal, Paul Márquez, presidente de FEGALAGO, grandes, medianos y pequeños productores e invitados especiales. Aseguró que hemos hecho siempre que la palabra autonomía
debe dejar de ser una palabra solo letra muerta. Nosotros, a través de las políticas públicas orientadas hacia el desarrollo económico, pues podemos hacer del Rosario de Perijá una tierra de oportunidades a través del desarrollo del campo, en alianza con los diferentes ganaderos, la alcaldía y la gobernación, en un emporio que nos permita ser un municipio próspero, bonito y además seguro, donde podamos convivir. Bueno, y con esta información nos vamos a la pausa comercial y musical del momento. Queremos agradecer la participación de Radio Delfín 1060 AM en esta primera hora, en el Control Master Robinson Cárdenas y a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui El Miura. Bueno, ¿qué les parece este tema suavecito para la hora? Esta hora en la que iniciamos el segundo bloque de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. El tema, amiga mía, del pollo brito, un tema suavecito. Y con ese tema iniciamos, como les digo, la segunda hora del programa, agradeciendo como siempre la participación de nuestra audiencia y la participación en Corporación de 91.5 FM Aruba Estéreo, que como siempre, todas las tardes se une con nosotros para amplificar nuestra señal al Caribe latinoamericano. Seguimos con más información. Y hay una noticia que de verdad sorprende, y es la situación de los docentes en la educación media en Venezuela. De 300.000 profesores que habían en Venezuela, han quedado menos de 100.000 activos. Esto lo dice Luis Arroyo, presidente del Colegio de Profesores de Venezuela en el estado Lara. La atracción que tenía la vocación profesional de los educadores se ha perdido porque sobre todo es mal remunerada. Desaparecieron los beneficios sociales que contemplaban las convenciones colectivas y en estos momentos no hay condiciones para ejercer las actividades docentes. Anuncia que para este miércoles 30 de marzo habrá una protesta frente a la sede de la Inspectoría del Trabajo en Barquisimeto, en donde se plantea la situación deplorable en la cual se encuentran los educadores tras la publicación de la tabla de escala salarial que ha impuesto la Oficina Nacional de Presupuesto ONAPRE. Entre las violaciones que este dirigente sindical destaca se encuentra la arbitrariedad, el atropello, la humillación, lo inhumano, irresponsable y violador de la Constitución, de los derechos humanos, de la contratación colectiva, entre otras tantas leyes. Afirma que hay condiciones inadecuadas para el trabajo profesional de los docentes. Formula que el 90% de la infraestructura de los 2.055 planteles que existen nada más en el estado Lara se encuentran en situación deplorable, sin agua y generalmente sin electricidad debido a los constantes apagones. Carecen por completo de comedores escolares. Esta situación se registra en todo el país. De 300.000 docentes que había en nómina, apenas quedan hoy menos de 100.000 activos, porque la mayoría se ha ido del país y los que se han quedado están realizando actividades distintas a la educación. Lamentablemente en el país han fallecido 150 educadores por COVID-19, dijo el dirigente gremial, quien reveló que él ha sido uno de los sobrevivientes a esta situación. No así sus colegas Miriam Silva y Claudia Martínez, entre otros profesionales del estado Lara. Así que la situación para los docentes en el estado Lara, como en el resto de Venezuela, no es la mejor, en absoluto es la mejor, y ellos estiman que esto no puede permitir a alguien hacer carrera docente en Venezuela. Esto debido obviamente a las precarias condiciones laborales que acaba de señalar. Y otro que está en precarias condiciones es el norteamericano Matthew Young Hiatt. Matthew Young Hiatt ha tomado la decisión de no volver a comparecer a juicio, por lo que el tribunal lo declara en contumacia para proseguir. Matthew ha tomado esta decisión porque él considera que desconoce al tribunal como un tribunal de su causa, justo e imparcial. Considera que su problema es político, de retaliación por su nacionalidad norteamericana. Estima que sus carceleros no pueden ser los que administren la justicia para él. Matthew Young Hiatt no cree en la justicia venezolana y Matthew Hiatt reconoció en juicio a 3 de sus torturadores, dice Tamara Sujú. Tampoco olvidemos, afirma la defensora de derechos humanos, que además de haber sido torturado, fue sometido a doble presentación para sembrarle supuestas pruebas descaradamente. Es la situación que se genera para todo aquel
que ha sido acusado de un delito político en Venezuela. Además que debemos recordar que Matthew Jung Hiat ha sido torturado, ha sido afectado en su calidad de salud por estas torturas que le han hecho ver toda una circunstancia difícil para él en medio de estas condiciones del juicio que se le está aplicando. Y bueno, en otro orden de ideas, hay un trabajo interesante que preparó el equipo del Pitazo.com. Se trata nada más y nada menos que del caso que involucra a los ciudadanos venezolanos Hugo Andrés Hernández Chacón y José Andrés Marcos Perosa Urdaneta, y quienes fueron solicitados por la justicia venezolana por 8 delitos, según lo recuerda la investigación que ha preparado el portal informativo El Pitazo.com. A él se le señala que de formar parte de una empresa australiana que buscaba apoyar al gobierno chavista de movilizar petróleo y evitar las sanciones aprobadas por los Estados Unidos contra la estatal Petróleo de Venezuela. La compañía se constituyó 8 meses después de la medida del Departamento del Tesoro norteamericano. Cuando la economía mostraba sus primeros señales de desajuste en el 2013, estos jóvenes venezolanos comenzaron a escalar en los negocios. De ser artífices de una compañía que organizaba fiestas y eventos sociales en Caracas, se convirtieron en accionistas de una gama de empresas vinculadas al ramo petroquímico, energético y agroindustrial, pero el destino les cambió en el 2021 después que la justicia venezolana los señalaba como sospechosos de una trama de la cual aún no rinden cuenta. El 16 de marzo del 2021, un tribunal dictó orden de captura en contra de estos administradores de empresa, Hugo Andrés Hernández Chacón y Juan Andrés Marcos Perosa, por la comisión de 8 delitos, entre ellos extorsión agravada, obstrucción a la libertad de comercio, traición a la patria y terrorismo, según se señala. También se supo que el excomisionado de Seguridad e Inteligencia designado por Juan Guaidó, Iván Simonovic, habían manifestado que estos jóvenes habían sido detenidos por presunto contrabando de petróleo. Fuentes cercanas a El Pitazo indicaron que el empresario Hernández Chacón está actualmente en libertad bajo régimen de presentación ante el juzgado a la espera de la instancia que dicte una medida sobre su caso. Sobre su socio Perosa Urdaneta, el equipo reporteril no pudo saber más información. Este joven cursó estudios de administración de empresas en la Universidad Metropolitana de Caracas y formaron una compañía llamada Avanzada Orionis de telecomunicaciones especializada en sistemas bancarios y de plataformas de operación que le brindó servicios al Banco Central de Venezuela. Pero el tema es que el fiscal general del régimen de facto, Tarek William Saab, señaló a ambos jóvenes como sobrinos de la diseñadora y actual diputada de la Asamblea Nacional, Gabriela Chacón, y esposa del alcalde oficialista del municipio Sucre, en su momento, José Vicente Rangel Ávalo. A William Saab se le enviaron 2 solicitudes de entrevista para confirmar las razones por las cuales estos jóvenes se encuentran detenidos, pero lo cierto del caso es que hay una trama de corrupción que allí se ha venido señalando, se ha venido manifestando y para la cual no hay respuestas por los momentos, ni tampoco profundización de las investigaciones. Quizás sea por el tema político, pero el Pitazo.com ha puesto este tema también en la palestra de opinión pública. Bueno, y tenemos en contacto al diputado de la Asamblea Nacional Legítima, José Luis Pirela. Con él vamos a estar conversando algunos temas interesantes. Él es miembro del Consejo Político Federal de Gente Emergente. Buenas tardes, diputado. Bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Buenas tardes. Un gran saludo a todo el equipo de Por Siempre Venezuela y a la inmensa audiencia que siempre los acompaña. Ubíquenos en su perspectiva, ¿qué está pasando con el sistema eléctrico nacional y específicamente cuáles son sus impactos en estados tan importantes como el estado Zulia? Bueno, mira, el sistema eléctrico nacional ha vivido la consecuencia de los desafueros y de los desastres que el régimen, primero de Chávez y luego de Maduro, han cometido. El sistema eléctrico es fundamental para el desarrollo de la economía de un país y para la actividad
actividad económica, bancaria, industrial, etc. Durante muchísimos años, el sistema eléctrico no recibió ni ninguna de sus instancias, generación, transmisión, distribución, la inversión y el mantenimiento que se requiere. Todo sistema eléctrico requiere un proceso permanente de actualización, un proceso permanente de mantenimiento, y en Venezuela la desidia con que el régimen ha manejado las cosas ha creado una profundización en el desastre. Incluso los sistemas alternativos que se implementaron, como por ejemplo el parque eólico de La Guajira, nunca llegó a funcionar y está en un proceso de desmantelamiento, de canibalización, que hoy prácticamente costaría lo mismo volver a colocarlo, porque todos se lo han llevado, todos se lo han robado, se ha perdido. Y aun cuando el régimen haga maromas eléctricas y alguna que otra inversión, el personal de Corpoelec, los trabajadores pueden hacer esfuerzos y puede haber algunas inversiones, el nivel de mantenimiento y de inversión y de expansión y de actualización se quedó rezagado. Ese es uno de los problemas estructurales que afectan hoy día a Venezuela. La Venezuela que tiene 7 años de recesión económica y 4 de hiperinflación continua. La consecuencia de las políticas de confiscación que se afincaron en el 2007, recordemos aquella expresión de expropiese, 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 que no es otra cosa que la implantación del estatismo, del modelo cubano en Venezuela, que es un paradigma de fracaso y que llevó al país a una gran pérdida de oportunidades. Venezuela retrocedió 50 años y perdió la inmensa oportunidad de 11 años de bonanza petrolera que se fueron por el desaguadero de la corrupción y la negligencia. El drama venezolano hoy día, según las encuestas, en las cifras en COVID, es que el 94.5% de los hogares venezolanos están en estado de pobreza y el 76.6% en pobreza extrema. A ello se agregan problemas como el del sector eléctrico, pero también se agrega el problema de la inseguridad jurídica, que no hace atractiva a Venezuela para la inversión. El modelo totalitario que ha provocado sanciones por parte de Estados Unidos, de Europa, Canadá, constituye también un gravísimo elemento. Y está el tema, pues, de la inseguridad ciudadana, que no es otra cosa que las prácticas de extorsión, de cobro de vacunas al sector ganadero, al sector comercial, la colocación terrorista de bombas para intimidar, etcétera, también hacen que de Venezuela no se vaya solo el venezolano de a pie, sino que muchos comerciantes, muchos empresarios también se van frente al tema de la inseguridad ciudadana, la inseguridad jurídica, la extorsión y las condiciones que no le permiten trabajar. Venezuela tiene una caída de la economía del 2013 al 2020 3 veces mayor que la que tuvo Estados Unidos en la Gran Depresión. De manera que el cuadro venezolano... Diputado, hay uno no logra entender ni comprender la magnitud de lo que pasó en Venezuela, específicamente en el sector eléctrico, cuando recordábamos que Chávez a cada rato hablaba del llamado decreto de emergencia eléctrica y por el cual se importaron supuestamente equipos para termoeléctricas, equipos para la hidroeléctrica, proyectos de expansión del sistema de transmisión. Se hablaba también de las famosas plantas eléctricas chinas. Es decir, toda una inmensa cantidad de recursos invertidos para que estemos peor que hace 5 años, 10 años. Mira, eso que tú acabas de decir es muy importante, pero debemos precisar los siguientes 2 aspectos que dejan al descubierto y claramente establecido cómo la corrupción se tragó durante muchos años el sistema eléctrico nacional. Primero, hubo compras de plantas que fueron facturadas como nuevas y eran plantas reconstruidas, compradas, planticas, compradas a los cubanos,
que son un modelo parasitario y un modelo de irresponsabilidad que no tiene precedentes. Segundo, las inversiones importantes para generar autonomía en regiones claves como el Zulia, por ejemplo, la planta Termozulia, todo ese proyecto Rafael Urdaneta, bueno, eso se abandonó, la falta de mantenimiento, la falta de políticas de atención y mantenimiento fue deteriorando ese parque al punto que se llevó a su capacidad de generación, de producción eléctrica, bajó en kilovatios casi a la mitad o al 40% de su capacidad generadora. Entonces, con ese tipo de situaciones, más el problema del combustible, plantas viejas como que funcionaban y generaban y ayudaban, como la Ramón Laguna, que está ubicada en la avenida Los Aticos de Maracaibo, no generan nada. Entonces tú tienes, por un lado, el problema hidroeléctrico del sistema eléctrico nacional, que es la generación del Guri. En ese sistema eléctrico nacional, el Zulia es la cola del sistema eléctrico, es decir, en la última parte donde puede llegar los kilovatios producidos desde el... Entonces, en el plan de generarle al Zulia, que es la cola del sistema eléctrico nacional, una generación autónoma, los proyectos que te mencioné, la termoeléctrica Urdaneta, la recuperación de la planta Ramón Laguna, el parque eólico de La Guajira, que no funcionó y no generó nunca un kilovatio, bueno, sencillamente son inversiones que se perdieron por la negligencia, por la irresponsabilidad y por el mal manejo gerencial que durante muchos años ha tenido. Bueno, todos recordemos a Jessy Chacón, por ejemplo, diciendo, en 100 días recuperamos el sistema eléctrico. ¿Dónde están los 100 días? Si esos 100 días se convirtieron en miles de días sin ninguna respuesta concreta en esa materia. Entonces, el zuliano y buena parte del país vive la inclemencia de temperaturas altas y los apagones de 12, de 14, de 8, de 4 horas todos los días. Es decir, en Venezuela no hay apagones, en Venezuela lo que hay son alumbrones, de vez en cuando hay electricidad. Bueno, diputado, hay otro aspecto, vamos a cambiar un poco el tercio y muy rápidamente, pues quisiera saber su visión sobre estas nuevas promesas que hace el régimen de facto sobre la recuperación del sector petrolero en el país, de apertura y de inversiones. A cada rato están surgiendo rumores sobre ese tema. ¿Cuál es la visión suya sobre aquel tema? Bueno, el tema es que la industria petrolera tocó suelo, tocó fondo. Un país de 3.700.000 barriles, de 3.500.000 barriles, de 3.200.000 barriles llega a producir. El régimen no puede presentar como un éxito que la recuperación de la producción haya pasado del suelo de 400.000, 500.000 barriles a 700, a 800.000 barriles, de los cuales 500.000 están comprometidos con el fondo chino, y buena parte de ello se va a Cuba, y la deuda, y Cuba se ha beneficiado o se ha llevado en este saqueo 45.000 millones de dólares, más 500 millones de dólares que le invirtieron a la refinería de Cienfuegos y que le entregaba a PDVSA con esa inversión el 49% del paquete accionario de la refinería. Los cubanos sencillamente notificaron al régimen venezolano que ellos a partir de ese momento asumían ese 49% en la refinería de Cienfuegos por deudas no saldadas de Venezuela con Cuba. Imagínate tú el descaro y la desfachatez del régimen cubano y el celestinaje y la alcahuetería del régimen de Maduro, que permite ese tipo de tratamiento. Entonces, no es verdad que pueda exhibirse como un gran logro el que hoy Venezuela esté en 800, 900.000 barriles. Estamos produciendo menos petróleo que Colombia, siendo nosotros un país petrolero.
los países petroleros más importantes. PDVSA llegó a ser la segunda y tercera corporación petrolera más importante del planeta. Venezuela llegó a estar entre los países con más alto nivel de producción petrolera del mundo. Sí. Un país que promovió la fundación de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y que hoy día, hace unos meses, no producía 500 000 de barriles, ni siquiera para cumplir con los compromisos que tiene adquiridos con algunos países de su alianza económica. Bueno, muchas gracias, diputado. Diputado José Luis Pirela, hemos estado conversando con él durante la tarde de hoy. Muy agradecido, diputado. Gracias a ustedes, hermano, por la invitación. Estamos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, y aprovechemos el momento para irnos a la pausa comercial musical y a regreso nuevamente con más noticias en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. ¿Y qué les pareció ese tributo al tambor venezolano? Ese es el tema que nos permite iniciar el último segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela y Cuero Trancado. Venezolano que no se mueva con estos temas de tambor no es venezolano. Está oxidado. No es venezolano, no, definitivamente no es venezolano, porque esto nos lleva a la costa venezolana, a Choroní, a la costa del estado Miranda, en donde los tambores, en Curiepe, en donde los tambores se mueven a un ritmo bien sabroso. Y hay diferentes tipos de tambores. Pero esta es la música venezolana que hemos traído aquí en este segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Seguimos con más información. Estamos sincronizados. Abogados exigen redoblar la protección en los tribunales de Maracaibo. Pues la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela solicitará redoblar la protección para los trabajadores del Poder Judicial zuliano ante el atentado ocurrido recientemente en la sede de los Tribunales de Justicia ubicados en la avenida Delicias de Maracaibo. El abogado Jesús Vergara Peña, tesorero de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, deploró los atentados sucedidos el pasado viernes 25 de marzo, cuando también fue objeto de atentado criminal en un establecimiento de una conocida red de supermercados ubicada en la curva de Molina y en el cual resultaron heridos gravemente varias personas. Expresó que la escalada del sindicato del crimen, el estilo de Chicago de los años 40, pues ha alcanzado ahora a los tribunales de justicia y gracias a Dios, pues el hecho sucedió cuando no había nadie en el recinto judicial. También destacó que los tribunales laboran jueces, personal de apoyo de secretaria, funcionarios, abogados en ejercicio, defensores públicos y defensores privados, además ciudadanos que acuden necesariamente para buscar información sobre las causas que puedan requerir. Bueno, para el diputado Juan Pablo Guanipa, el informe de Human Rights Watch que denunció que soldados venezolanos hicieron operaciones conjuntas con el ELN en el estado Apure es una vergüenza nacional. En lugar de combatirlos, Maduro protege, financia y patrocina a los grupos armados que hacen vida en nuestro territorio como el ELN y las disidencias de la FARC. La dictadura, asegura Juan Pablo Guanipa, ha convertido a Venezuela en un puerto seguro para el narcotráfico y los grupos irregulares. La dictadura solo quiere perpetuarse en el poder, incluso se destruye el honor de la Fuerza Armada Nacional y la integridad de Venezuela en el proceso. Gritan consignas sobre la soberanía nacional y han cedido parte del territorio al ELN y las disidencias de la FARC. Agrega que la Fuerza Armada Nacional debe cumplir su rol de garantizar la integridad territorial de Venezuela, no proteger a criminales que mancillan el sagrado territorio de la patria. Que la FARC elija o están del lado de los criminales o están junto al pueblo venezolano. Y la organización Médicos Sin Frontera anunció la reducción de sus actividades para traspasarlas definitivamente a finales de marzo en el Hospital Dr. Jesús Llerena del IDICI debido a la disminución de los casos del COVID-19 y en el avance de la inmunización en el país. Médicos Sin Fronteras está en constante comunicación con la dirección del hospital y el personal médico y no médicos sobre este proceso de traspaso que se está realizando de manera conjunta y además de manera coordinada, es lo que ha afirmado Elena Cardelach, coordinadora general para los proyectos en Caracas. Las mejoras estructurales se relacionan a través del tema del agua, la electricidad, el control y prevención de las infecciones, la reparación de las unidades biomédicas. También se reforzarán los diferentes equipos sanitarios, los protocolos médicos para brindar atención de calidad, se habilitaron más camas y se crearán circuitos de triaje y tamizaje especialmente
que se han diseñado para la atención de las personas con síntomas relacionados con el COVID-19. Médicos Sin Fronteras también ha destacado que, aunque su apoyo cese, el hospital del IDICE seguirá atendiendo a pacientes con COVID-19 durante el tiempo de reducción de las actividades, pues han estado trabajando para afianzar y mantener el trabajo que se ha hecho en conjunto y además con la dirección del hospital, como es el caso de las capacitaciones, de la formación del diferente personal sanitario y no sanitario en materia de los protocolos de higiene, de desinfección, de prevención y control de las diferentes infecciones, atención de pacientes y sobre todo atención a pacientes con salud mental. Esto es lo que ha dicho Cardelat. La Fundación Simón Bolívar de Citgo anunció una nueva ronda de propuestas de subvenciones para proporcionar hasta un total de $1 millón en financiamiento que será distribuido entre 5 organizaciones sin fines de lucro que ayuden a mejorar la calidad de vida de los venezolanos. Las subvenciones de Citgo se enfocarán para atender servicios básicos de salud y medicamentos esenciales tras un nuevo informe preparado por la Fundación de Investigadores del Centro de Salud Humanitaria de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins, donde brindaron una serie de recomendaciones sobre el tema Venezuela. El reporte destacó entre sus hallazgos que en Venezuela se puede lograr mayor impacto centrándose en la atención primaria de salud para los necesitados. Además, sugirió enfocarse en elevar los niveles de cobertura médica y la capacidad de prestación de servicios para la salud materno-infantil, nutrición, salud sexual y reproductiva, enfermedades no transmisibles y salud mental. Y a esta hora vamos con el reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, seguimos en este recorrido conociendo más historias de nuestros hermanos venezolanos en esta zona de frontera. En este momento estoy con un paisano, ¿me dice su nombre? Ricardo Zambrano. Ricardo, ¿de qué parte de Venezuela tú eres? De Pedraza hacia Bolivia, estado de Barinas. ¿Y hace cuánto tiempo que llegaste acá a Arauca? Yo estoy de aquí en Arauca desde el 2015. Me vine hacia nuestro pueblo hermano de Colombia buscando un nuevo futuro para mis hijos, para mi trabajo, ¿verdad? Para salir más adelante, buscando una nueva vida. ¿Y allá en Venezuela a qué te dedicabas? Yo en Venezuela me dedicaba a trabajar en finca, de ordeñador, agricultor, campesino 100%. ¿Y cómo estaba la situación, Ricardo, cuando tú llegaste acá a Arauca? ¿Cómo estaba la economía, la presencia de los venezolanos? ¿Cómo era eso? Cuando yo llegué aquí a Arauca, pues no vamos a decir que estaba tan fácil ni tampoco tan bajita, porque había tantísimos venezolanos acá en Arauca. Y eso pues a mí me daba sentimiento porque empecé a buscar trabajo y entonces me decían, ¿es venezolano? Yo le decía sí, no, que los venezolanos no los queremos porque son ladrones, roban, que matan y esa vaina. Entonces yo le decía a muchos finqueros, no hermano, lo que hay que es mirar la persona, conocer la persona y dar la confianza a la persona, porque todos no somos iguales. Hay algunos que son sí dañados, no lo niego, y habemos otros que somos honestos, trabajadores. Yo a muchos finqueros acá en Arauca y en Fortul y en Tame, yo les dije, aquí está mi cédula, metan al sistema, si aparezco solicitado o algún día caiga atado preso, pues con mucho gusto, para eso somos, para hablar y entendernos y escucharnos uno al otro, porque todos tenemos problemas. Pero en esa parte, gracias a Dios, acá en Colombia, donde ha estado trabajando, ha tenido muy buenos amigos como dueño de finca, como encargado de finca, mi profesión como de ganadero, ¿verdad? Que trabajo con la ganadería, ordeño, manso caballo, manso novillo. Todo lo que es el trabajo de llano. ¿Y qué sentías en ese momento cuando para los venezolanos como venezolano se te cerraban las puertas? Sí, llegué a un tiempo de que ya agarré el polo para regresar a Venezuela otra vuelta porque por un lado, pues me ofrecían trabajo, a pagarme en la mensualidad, trabajando llano, 200,000 pesos al mes. Otros me ofrecían a 150,000 pesos al mes. Otros me ofrecían a 7,000 pesos el día trabajando por ahí.
Y entonces todo yo miraba que era muy barato para lo que uno tiene que trabajar, porque acá se trabaja berracamente de 6 de la mañana a 5:30, 6 de la tarde. Entonces, pues bueno, gracias a Dios, pues fui llegando y fui conociendo, fui trabajando y hasta ahorita pues le doy gracias aquí a la capital de Arauca. Tengo desde el 2015 acá, tengo muchos amigos como doctores, como abogados, como dueños de fincas, dueños de hatos, que me llaman, véngase a trabajar. Le tenemos trabajo, pero gracias a Dios pues tengo acá con mi hija un negocito y aquí pues sobrevivimos y estamos bien, gracias a Dios. ¿Quién llegó primero? ¿Llegaste tú o tus hijos? Primero llegó mi hija, mis hijos llegaron adelante, la que es doctora, médico veterinario, y la otra que es comerciante, ellos llegaron primero que yo. Y después pues ellas me llamaban y yo pues me dio alegría y salí y me vine. Porque en ese tiempo estaba en Venezuela duro, nosotros amanecíamos haciendo cola para comprar 1 kilo de arroz y a las 8 de la mañana cuando abrían el abasto para comprar nos decían no hay harina, no hay arroz y amanecíamos toda la santa noche haciendo cola para comprar arroz. Pero gracias a Dios, como pude, pasamos lo que pasamos allá, como dice el veguero, picadas de zancudo, mojaciones de noche. Pero estamos bien, bendito sea. Ahora, Ricardo, ¿tú sientes que aquí ha mejorado tu condición con respecto a Venezuela? Ah, no, claro, 100%, mucho, porque gracias a Dios acá me pagan donde estoy trabajando 1.500 mensual y ahí yo le mando mis hermanas para Venezuela, le mando mis hijos que tengo en Venezuela y comparto acá con la familia de mi esposa también. Y me alcanza lo que gano y como muy bien y duermo muy bien, gracias a Dios. ¿Y qué te dice tu familia cuando pues, le depositas? ¿Qué te comentan? Ellos, cuando yo les digo, vea, le voy a depositar para que compren comida, ellos dicen, gracias hermanito, gracias papá, que Dios te bendiga, Dios te multiplique, que todos esos patrones que tú conoces en Colombia cada día más te quieran y te adoran. Porque nosotros pues somos de una familia muy honesta, trabajadora, responsable y creemos mucho en Dios y creemos que cada día más que nos levantamos es un día más de experiencia para nosotros, ¿verdad? Un día más mejor en la vida para uno mejorar y levantarse de los trompezones que uno se lleva. Ricardo, ¿y tú tienes planes de regresar nuevamente a Venezuela? ¿De mejorar la situación? Pues yo digo algo, estoy muy amañado acá en Colombia. Y si Dios y María Santísima Bendita nos ayuda, así como nos está ayudando, pues la idea es hacernos una casita acá en Colombia, ¿verdad? Y seguir trabajando con el comercio como estamos haciendo ahorita en adelante. Ahora, quisiera que dejaras un mensaje para la gente que nos está escuchando y que tiene planes de venirse a Colombia. ¿Qué le recomendarías? Bueno, yo a mis amigos venezolanos, los que me oyen y los que vean este programa, pues yo les digo, cuando lleguen acá a Colombia, mis paisanos, pues la idea es poner la frente en alto y pensar en un futuro y en un día de mañana, cambiar la nueva situación de sobrevivir la vida, ¿verdad? A tratar bien a la gente, conversar con la gente sin grosería, ¿verdad? Aconsejarlos como uno pueda, bien, pues, no aconsejarlos a cosas malas, porque yo digo algo, yo acá donde estoy en Arauca, yo he aconsejado a muchos venezolanos que se vuelven por ahí locos en las calles, por ahí a robarse cosas que no deben de robarse, entonces uno tiene que cuidar primero y principal la imagen de uno y la reputación de uno vale mucho, entonces mis hermanos, como araucanos, como venezolanos, la idea es luchar cada día más adelante con un nuevo futuro, de ser alguien mejor el día de mañana. Ricardo, ¿y tú tenías en algún momento planes de salir de Venezuela? ¿Pensaste en algún momento que ibas a salir? Sí, porque ya pues te conocí una muchacha que era de España, y la muchacha pues me había dicho que nos fuéramos para España porque ellas tenían unos familiares allá, que tenía pues el papá, la mamá, y pues ella me daba empleo en España de trabajar también con verdurerías, montando hortalizas para venderle al pueblo. Y a la final pues me dio miedo porque nunca más en la vida había pensado salir de mi país, ¿verdad? Porque pues el que trabaja, pues gracias a Dios uno vive bien, el que trabaja
mantiene su platica para sus bienes de sus hijos, para los viáticos de uno personalmente, ¿verdad? Porque si estamos acá en Colombia y no buscamos un empleo y no trabajamos, pues no tenemos los pesos. Y si estamos en Venezuela y no trabajamos, pues tampoco tenemos los bolívares. Entonces, pues la idea es trabajar. Ahora, ¿qué has aprendido tú de toda esta situación? Pues he aprendido muchas cosas porque veo acá en Colombia también muchas personas colombianas acá en Colombia que también son pobres y hablan conmigo y dicen, vea, nosotros si almorzamos no cenamos, si desayunamos no almorzamos. Entonces yo digo, no, hay que creer en Dios, tener fe que esto puede cambiar, esto cambia, ¿verdad? Por lo menos los venezolanos y nuestros compañeros colombianos, yo les digo, hay que creer en Dios y María Santísima y cada día mirar el cielo azul que Dios nos regala y pedirle a Él con amor. Uno le pide a Dios con amor, Dios les concede las cosas a uno. Bueno, Ricardo, agradecido. Gracias por compartir con nosotros. Bueno, hermano, pues también a usted gracias, hermano, por tener este hermoso programa que también como lo oyen acá en Colombia y también parte aquí del estado Apure. Y pues yo le digo a todos mis paisanos venezolanos que el que llegue aquí a Arauca o llegue a Colombia tiene que trabajar, porque aquí se trabaja sabroso. Yo le digo, he trabajado en fincas aquí en Colombia bastante con amor y cariño y a mí me llama la gente a las 10 de la noche, tengo una vaca que no puede botar ternero, voy y lo busco para que venga a salvarme el ternero, salvarme la vaca. Yo con mucho gusto les atiendo el teléfono y voy y me buscan y me llevan y me traen. Y entonces uno tiene que ganarse el cariño de las personas, la confianza, ¿verdad? Y ser correcto en las cosas. Bueno, gracias. Bueno, mis amigos, esta es la historia de Ricardo Zambrano del estado Barinas, de Pedraza, que ha salido de su país a luchar, a salir adelante. Mis amigos, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, y con este reporte de Oliver Luyano terminamos nuestra edición del día de hoy. Así hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales y en enlace con Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecemos en el Control Master a Alex Meneses, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense.